Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes, hablándoles desde Boston, Massachusetts. Hemos estado discutiendo los pensamientos de algunas mujeres filósofas de la antigüedad. Comenzamos con Aspasia de Mileto, continuamos con Arete de Cirene, y en los últimos episodios hemos estado estudiando el avance de los pensamientos filosóficos dentro de un periodo de más o menos 700 años, 300 años antes del nacimiento de Cristo y 400 años después del nacimiento de Cristo. Y en este momento nos encontramos en el primer siglo después de Cristo, o sea, el siglo cuando nació Jesucristo. Y me parece que esto es importante para poder comprender un momento histórico crucial donde se desenvuelve una pensadora llamada Hipatia de Alejandría, la más conocida y discutida a través de la historia hasta el presente. En la grabación pasada cubrimos el pensamiento de Filón relacionados con sus interpretaciones bíblicas del Génesis, de la creación del mundo, y el rol central de lo que los griegos llamaban logos en su filosofía y su posible influencia en el pensamiento de los cristianos primitivos, cuyo sector fanático fundamentalista lleva a Hipatia a su tumba. Vamos a terminar la filosofía del neoplatonista judío llamado Filón con esta grabación, cubriendo algunas de sus ideas acerca de la ética. Pero yo quiero hacer un paréntesis aquí. Aunque este paréntesis les parezca a algunos que son unas disquisiciones o algunos detalles que no van directamente al caso de Hipatia, lo estoy haciendo intencionalmente por las razones siguientes. Una de ellas es para expandir los conocimientos que yo creo son limitados y inadecuados, llenos de prejuicios infundados, generalmente atizados por argumentos llenos de conspiración paranoica que muchos cristianos hemos tenido en el transcurso de la historia y siguen teniendo o seguimos teniendo acerca del pueblo judío, sin jamás haber conocido o tenido una relación personal, social, con uno de los miembros de ese pueblo. Y como ya he dicho, ya es hecho conocido que a los judíos frecuentemente se les echa la culpa de todos los males del mundo, de todos los males que hay en nuestra sociedad, comenzando con la muerte de Cristo. Son el chivo expiatorio por excelencia. Los franceses les gusta decir par excellence. Nosotros, los seres humanos, tenemos la propensidad, yo creo, de formar tribus, de formar clanes para mantener una paz interna y tal vez una mueca de seguridad. Estimamos que esos otros que están afuera de nuestros clanes, afuera de nuestras tribus, nos parecen ser enemigos mortales. Esos otros, los de afuera, del otro lado de la frontera, son peligrosos. Y hasta se puede decir que nos parecen hasta ser no humanos para poderlos depersonalizar mejor. Yo creo que esto lo aprendimos a través de nuestra evolución. En esos momentos cuando estábamos en el comienzo de la revolución agrícola, después de nuestros milenios como cazadores y recolectadores, los judíos han sido esos que se consideran equivocadamente fuera de la tribu del santo cristianismo. Y yo entiendo que nosotros los humanos somos criaturas inherentemente tribales. Queremos ser miembros de una tribu. Queremos ser miembros de una familia grande. Yo lo entiendo. Y he leído y recuerdo suficiente historia y titulares en los periódicos como para no sorprenderme, pero el trabajo de la civilización, yo creo, de las convenciones sociales, si
pensamos que nuestra civilización va a avanzar, eso implicaría contener ese tribalismo, controlarlo, moderarlo, con ideales más grandiosos y unificadores. Ese es el trabajo de la sociedad, de una buena sociedad, de una civilización humanista, de la ciudad-estado, como dijera Platón y Aristóteles. Pero esto es lo que oigo, esto es lo que leo. Y no solamente leo y oigo estas cosas viniendo de Latinoamérica o de Europa. Aquí en Estados Unidos oigo esto. Y puede ser que sea relevante a otras comunidades alrededor del mundo. Este país está por los suelos. Es que son esos judíos avaros que acaparan todos los recursos, todo el dinero. Esta política del mundo se ve tan corrupta. Es que esos judíos son los que controlan a los políticos de las grandes potencias. Este mundo no le pone atención a los países subdesarrollados, mientras los países ricos se hacen más ricos cada día. Es que esos judíos controlan la economía mundial. Dejémonos de cuentos. Ya vamos a entrar a otra guerra en Ucrania. Estoy seguro que esos judíos son los que le han aconsejado a los magnates y a los presidentes que es bueno tener una nueva guerra. me da tanta risa lo absurdo que eso suena. Como yo les repetía a mis estudiantes, contrario a lo que ustedes han oído en sus familias, contrario a los que sus pastores le dicen en los cultos, contrario a los que los curas le dicen en las parroquias, históricamente, recuerden que los judíos no mataron a Jesucristo. Los romanos crucificaron a Jesucristo. Bueno, en todo este contexto, es obvio que la religión, el pensamiento y la filosofía judíos y su impacto histórico son frecuentemente ignorados en los discursos y sermones religiosos cristianos, a pesar, como le he dicho antes, que más de la mitad de la Biblia cristiana está compuesta por las escrituras sagradas de los judíos. El cristianismo fue creado, elaborado y me atrevo a decir inventado por judíos practicantes del judaísmo. Entonces, para mí es una paradoja, una contradicción que sigamos ignorando, negando la contribución inmensurable del pensamiento judío. Bueno, pero eso no termina allí. Me estoy dando cuenta de otra cosa que me sorprende. Pero me doy cuenta que muchos intelectuales y pensadores que usan el racionamiento frío para analizar los asuntos y después lo escriben en sus disertaciones. Me sorprende que ellos caigan en un prejuicio maligno generalizado en contra de los judíos en nuestro presente, siendo arrebatados ilógicamente por esas falsas teorías de conspiración que acabo de mencionar. Y yo también entiendo que es muy difícil salir de círculos viciosos intelectuales cuando uno vive en una burbuja intelectual y social y se relaciona y se comunica solamente con la misma clase de personas idénticas como nosotros, en un ambiente provincial tal vez, casi en un ambiente de aldea, donde no hay diversidad de personas ni de pensamiento, que no permite estudiar y entender puntos de vista alternativos. Esa burbuja, la provincia, burbuja de provincia, osifica los pensamientos de los más ilustrados y educados. Y esta conversación he tenido con mi amigo catedrático de la Universidad de Puebla, también ex seminarista, Gustavo Orellana. Y hemos apuntado que es esencial estar consciente de los límites de nuestra perspectiva cristiana occidental, de nuestra burbuja, cuando emprendemos análisis históricos, políticos y sociales, porque entendemos que existen otro mundo de conocimientos que estamos ignorando, que vienen del este del mundo, y otras fuertes corrientes universales que ignoramos
por estar en nuestra propia burbuja occidental. Menos que sean las cosas como sea. Decidí difundir el pensamiento del neoplatonista judío llamado Filón para expandir mi propio conocimiento. Decidí estudiarlo. Y yo estoy compartiendo mis estudios, mis conocimientos, lo que acabo de aprender con ustedes. Bueno, ese es mi paréntesis. Ahora hablemos de la ética de Filón. Ustedes se acordarán que cuando hablamos de la ética entre los estoicos, bueno, yo también hablé mucho de la ética cuando comencé estas grabaciones hablando de Spinoza, que era el punto central de todas esas grabaciones. Pero cuando hablamos de los estoicos veían la virtud como una manera o como un estado que se pudiera alcanzar solamente si uno era apático, a través de la apatía, a través de la imperturbabilidad. O sea, se entendía eso como la ausencia de pasiones. Bueno, Filón, aunque muy influenciado por los estoicos, él no compartió completamente toda la teoría estoica y no acepta esa teoría estoica de que hay que ser apático. Ni tampoco acepta el otro postulado estoico de que dice que todas las pasiones son iguales. Entonces, en lugar de la apatía, Filón sostiene que emociones como la compasión y piedad, que son mencionadas en la traducción Septuaginta, traducción del hebreo al griego de las Sagradas Escrituras judías, son necesarias para el hombre. Y también él dice, todas las pasiones no pueden ser iguales. Y él cree que la perspectiva de Aristóteles es la que tiene razón, porque Aristóteles pensaba que había algunas pasiones que eran virtuosas y útiles. Menos Filón, como sintetizador que él era, él busca siempre algunos ajustes, algunos arreglos entre diferentes teorías y encuentra una posición que tal vez sea entre Aristóteles, el liceo peripatético de Aristóteles y los estoicos, porque dice él, yo me doy cuenta que para alcanzar la virtud perfecta, muy pocos hombres son los que alcanzan esa virtud. Y como es un judío religioso practicante, él dice que la ausencia de la pasión solo puede darse por la gracia de Dios a unos pocos hombres excepcionales. Me imagino que tal vez el cristianismo a esos que decide hacer, principalmente la Iglesia Católica, a convertirlos en santos, tal vez sean esos hombres excepcionales de los cuales Filón está hablando. Y por ello, Filón sostiene que la virtud no es la ausencia de pasión, sino la moderación, el punto medio, como Aristóteles escribió. Y tal vez muchas personas, muchos padres, me acuerdo que mis padres me decían, hay que ser moderado. Me decían mis hermanos, por favor no salgan, no se emborrachen, no se queden hasta las 4 de la mañana, sean moderados. Esto es seguro que algunos de sus padres han dicho lo mismo con ustedes. Siguiendo a Aristóteles y a los estoicos, Filón distingue entre virtudes intelectuales y virtudes morales o prácticas. Bueno, algunas veces me confunde un poco cuando los filósofos hablan de virtudes intelectuales, porque para mí las virtudes es más que un comportamiento, un estado de vida y no de pensamiento. Pero bueno, tal vez se acordarán que a Aristóteles le gustaba hacer listas y él hizo una lista de 11 virtudes. Algunas eran intelectuales y otras no eran intelectuales, eran morales o éticas. Ahora, la sabiduría y la prudencia, por ejemplo, son virtudes intelectuales, según Aristóteles. A diferencia de los filósofos, el Filón tiene por virtud a la fe, especialmente la creencia en que Dios es uno y ejerce la providencia sobre el mundo.
los cristianos van a adoptar la misma virtud, la fe. En el tiempo de Filón, los griegos repetían y hablaban mucho acerca de 4 virtudes cardinales. Se acordarán ustedes en mis primeras grabaciones acerca de los estoicos. Era prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Filón dice, sí, está correcto. Esas son virtudes morales, pero él añade otras 4 de carácter intelectual. Y estas son las de Filón: piedad, devoción, santidad y fe. Exactamente como el cristianismo. Y él aumenta y sigue diciendo que estas 4 pueden ser abarcadas por otra más alta que esas, llamada sabiduría. Y esas 4, incluyendo la sabiduría, son virtudes del hombre en su relación con Dios. Esas son exactamente las virtudes a las que los curas del seminario en sus charlas hacía hincapié para poder llegar a ser un buen cristiano. Y me acuerdo que el rector del seminario donde yo estudié daba charlas largas acerca de cada una de esas virtudes. Bueno, Filón cree que esas 4 virtudes son esenciales. A él le pone mucha más énfasis, un poquito más énfasis a la justicia, siendo influenciado por Platón. Y aumenta otra, que le llama filantropía, entendida como el amor a otro ser humano. Nosotros dijéramos en este momento lleno de humanismo. Pero no es de extrañarse. Nosotros sabemos que la filantropía, el ser caritativo, es algo que se entiende que es muy importante entre todas las religiones, Islam, el judaísmo y el cristianismo. Entonces, yo veo a Filón como un lazo de unión entre judaísmo, un judaísmo helenizado, y el cristianismo. Como mi amigo, compañero, teniendo mis conversaciones con él, un día me dijo, bueno, hay que de verdad estudiar si esta pregunta, si el helenismo fue cristianizado o si el cristianismo fue helenizado. Ajá, esa era la pregunta. Yo también, por ejemplo, tenemos que estudiar si el cristianismo fue judaizado o el judaísmo fue cristianizado. Entonces veo a Filón como un lazo firme de unión entre judaísmo helenizado y el cristianismo. Así ha sido muy estudiada la relación entre ciertos postulados de Filón, estoy leyendo, como algunos postulados de la conciencia como juez interior, la fe, que ya me acabo de mencionar, la inmortalidad. Y han estudiado esos aspectos los académicos en relación con las epístolas del Nuevo Testamento, especialmente esas epístolas, esas cartas escritas por Pablo de Tarso, por San Pablo. Porque un aspecto muy importante de Filón es que él puso hincapié en la universalización del judaísmo. Para él, la ley mosaica, la ley de Dios, bueno, hablando de los 10 mandamientos, por ejemplo, era universal para todos. No era exclusivamente una materia del judaísmo. Y esto también contribuye a que San Pablo sea un universalizador del cristianismo. No es solamente para los judíos, el cristianismo, aunque se empezó convirtiendo a los judíos, es para los gentiles, para todo el mundo. Ahora bien, ahí no todo se comparte entre Filón y San Pablo y el Nuevo Testamento, algunas diferencias porque Filón interpreta algunas historias del Génesis, del Viejo Testamento, a diferencia de los cristianos que le interpretan de diferentes maneras. No me voy a meter en específico en esas interpretaciones, pero hay una que es bien diferente, que tiene que ver con la serpiente de bronce. Creo que se acordarán de la serpiente de bronce, que los judíos se convierten en idólatras y Dios decide mandarles unas serpientes para que los muerdan y para matarlos. Se asustan los judíos. Después Moisés habla con Dios y Dios le dice, mira, Moisés, lo único que puedes hacer es edifica esta serpiente de bronce, y si
el pueblo, los que quieran, ven y alzan la vista hacia esa serpiente de bronce, entonces se salvarán. Después de ser picados por más serpientes, no morirán. Bueno, las interpretaciones de eso abundan, pero son diferentes entre Filón y el cristianismo. Bueno, se puede afirmar que no hay contactos directos, ¿no?, ni préstamos mutuos entre Filón y el Nuevo Testamento. Pero a partir del siglo I, Filón fue adquiriendo una relevancia entre la iglesia cristiana. Me estoy dando cuenta que muchos han absorbido el pensamiento de Filón, de los primeros padres de la iglesia, de unos patriarcas de la iglesia, como Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, San Ambrosio, y principalmente Clemente de Alejandría. Citó varias cosas como si fueran copias directas de Filón, usando la numerología de Filón. No, hablaba Clemente de Alejandría, tenemos que dejar la tierra que descanse cada 7 años, un año, para que después produzca más frutos. Bueno, voy a terminar esta grabación con otro gran paréntesis acerca de los judíos de Alejandría. Algunos escritos dicen que vivían como 1 millón, como 500,000, como 200,000 en todo Egipto, incluyendo Alejandría. Muchos siglos pasaron donde los judíos vivían con mucha paz durante 300 años, durante los Ptolomeos, durante los faraones ptolomeicos, desde Ptolomeo I. Pero al principio en ese siglo del nacimiento de Cristo, comenzaron a tener algunos problemas. Y porque hubo en Alejandría un grupo de nacionalistas helenistas griegos que escribían algunos cuentos, acusaciones ficticias antijudías y intentaron convencer a los romanos de que los judíos eran extranjeros, defensores de una religión bárbara y cruel, enemigos de la humanidad y menospreciadores de los dioses. La misma queja que después van a hacer en Roma en contra de los cristianos. La misma dinámica con diferentes matices se usa en contra, por ejemplo, de inmigrantes. En muchos países de Europa se usa en contra de los inmigrantes que vienen de Siria, que vienen del este. En Estados Unidos, el presidente anterior llamado Trump usó la misma dinámica social de inventarse historias ficticias en contra de los mexicanos, en contra de los latinoamericanos, y fue elegido. Entonces las cosas no cambian a través de la historia, fundamentalmente. Bueno, hay un dicho francés que dice plus ça change, plus c'est la même chose. En español dijéramos, entre más cambian las cosas, más permanecen siendo lo mismo. Por un tiempo, el emperador Calígula persiguió a los judíos porque quería que los judíos lo adoraran como un dios. Y también debajo de Tiberio hubo un prefecto de Egipto llamado Flaco Abilio. Yo le voy a llamar el Flaco. El Tiberio fue el segundo emperador, el que vino antes de Calígula, que este Flaco propició en cierto modo una terrible crueldad del populacho contra los judíos de Alejandría. Los grupos antijudíos de los que acabo de hablar, griegos, habían acudido al Flaco y el Flaco les había prometido que se iban a ganar la voluntad del emperador si eran en contra, si estaban en una posición en contra de los judíos. Había de pasar años después que lo mismo le va a pasar a los cristianos debajo de Nerón, y años después, por supuesto, le pasa a nuestra heroína Hipatia de Alejandría. Mi compañero Gustavo, lo menciono otra vez porque yo hablo con él por lo menos una vez por semana, hablando de filosofía, hablando de estos videos, y él me ayuda a poner algunos conceptos en un marco que se puede entender. Me cuenta que también algunas décadas lo mismo pasó en el estado de Puebla.
ahí por 1968 creo que fue, en un pueblo llamado San Miguel Canoa, con consecuencias mortales desastrosas. Bueno, uno de los pretextos de este llamado el flaco, fue cuando Herodes Agripa, que era un judío, que había sido nombrado el tetrarca de Judea por los romanos, quiso pasar por Alejandría y el flaco tomó esa ocasión para encender al vulgo de Alejandría en contra de los judíos. Y esa vez las casas de los judíos fueron saqueadas y no pudieron seguir con sus negocios y fueron acusados de tener armas, de esconder armas dentro de sus casas. Bueno, lo mismo que pasó bajo el mandato del dictador cruel llamado Hitler, la misma cosa. Y Flaco, por otro lado, suprimió una carta felicitando a Calígula por ser un nuevo emperador después de Tiberio, que los judíos habían mandado para Roma, y Flaco decidió no mandarla. Después de Tiberio, Flaco cayó en la desgracia respecto al nuevo emperador Calígula, siendo condenado a muerte. Calígula el loco le llaman algunos. Flaco fue arrestado finalmente durante la fiesta de los tabernáculos y Calígula lo mandó a una isla ahí oscura, chiquita, por ahí cerca del Mediterráneo, y ahí fue donde lo mandó a matar. Esta historia me encanta porque Filón escribe una carta y dice, bueno, eso muestra que Dios protege todavía a los judíos. Bueno, había que esperar hasta la venida de otro emperador, otras persecuciones mucho peores en contra de los judíos, debajo del emperador Trajano, para que casi se extinguieran todos los judíos de Alejandría. Bueno, vamos a resumir brevemente. Filón, un filósofo judío, helenizado, ¿no? Leía y hablaba el griego más que el hebreo. Está fuertemente influenciado por la filosofía griega. Estudia la filosofía y encuentra conceptos espirituales y morales que desea conciliar con la ley mosaica, con la ley de Moisés, no considerando la ley como fuente en la que se inspiraron aquellos filósofos, especialmente Platón. Eso es lo que él pensaba. Entonces, el método para demostrar esta identidad fue la interpretación alegórica, de la que mencioné yo en la grabación pasada. Interpretar asuntos alegóricamente era algo históricamente que era muy conocido en Palestina por los judíos y también por los griegos, así que era una combinación apta. En mis lecturas he encontrado que hay algunos que especulan que Filón era miembro de los ermitaños judíos llamados terapéuticos. Yo los mencioné cuando él escribió La vida contemplativa en uno de sus libros y describió a los terapéuticos. Algunos piensan que Filón ya se había convertido al cristianismo, que esos terapéuticos de verdad ya no eran judíos, eran cristianos, que vivían en el desierto. Yo no sé si eso es mentira, leyenda, cierto, no sé, pero eso lo veo escrito en algunas partes, algunos ensayos históricos que yo he leído. Tomás de Aquino, él va a hacer otra síntesis 1000 años después entre la filosofía griega y el cristianismo. Entonces, Filón es considerado, para terminar, como el predecesor del neoplatonismo desarrollado por otro que se llamaba Plotino y el neoplatonismo adoptado. Y algunos dicen enseñado en sus aulas por Hipatia de Alejandría, nuestra heroína. Vamos a terminar aquí. En la próxima vez vamos a entrar un poco más específicamente, más de lleno, en el contexto histórico inmediato antes de la vida, obra y muerte de Hipatia de Alejandría. Gracias por escucharme y nos vemos pronto. Adiós.